Como lo prometido es deuda, pues el doctor Carlos Fregoso no solamente amablemente acepta tener esta segunda conversación, sino sobre todo agradecerle a usted que nos permite llegar hasta la comodidad de su hogar. Ya lo sabe que aquí hablamos para las masas, pero las masas encefálicas. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés. Doctor, bienvenido nuevamente a su espacio. Muchas gracias, muy amable, y bueno, voy a aburrirlos con tanto el lenguaje pero bueno, acuérdese, doctor, de algo que me gusta. Sí, no, y acuérdese de algo, que el que no asegunda no es buen labrador. A ver, doctor, estamos platicando sobre este personaje tan importante, tan interesante, tan contradictorio también, sí, como lo fue Francisco Severo Maldonado. Y una de las, no le quiero llamar manchas, porque creo que la naturaleza humana es mucho más amplia, es que se le ha acusado que así como defendía el Despertador Americano, este gran proyecto para poner en jaque al poder, pues después va a escribir otro periódico para decir que pues siempre no, que la Corona era el mejor gobierno y que solamente un loco como Hidalgo podía pensar que era malo para el bien de sus gobernados. Yo pienso, doctor, que cuando uno lo amenazan con una pistola en la frente, pues cambian mucho de tus ideas y de alguna forma de tus principios. ¿Usted qué opina? Ese es otro de los aspectos que me ha interesado muchísimo, rescatar la condición humana, como tú bien lo dices, pero desde una perspectiva de interés en ese momento político, militar, social, etc. Don Francisco Severo Maldonado era un convencido de las nuevas doctrinas que campeaban a nivel mundial, europeas y norteamericanas particularmente. Bueno, cuando se viene el momento de la Guerra de Independencia, sí, señor, él participa de una manera que ya conocemos a través del periódico. Pero resulta que en un momento dado, él, a la derrota de Hidalgo y lo que sabemos después, cambia su manera de pensar, supuestamente, y edita otro periódico, totalmente contrario. Opuesto. Pero totalmente opuesto. De traidor no lo bajaron. Sí. Entonces, y actualmente, todavía. Actualmente, que se ponía chaquetas de todos colores y todos sabores. A ver, vamos, como historiador, yo tenía la responsabilidad de conocer exactamente si lo que se hablaba de él, porque nada más tenemos el resultado, el telégrafo, sí, ¿no? Que el otro periódico. Su hermano, el hermano de Maldonado, José Maldonado, fue un ferviente impulsor del movimiento insurgente en la zona de Valles, actual Valles. ¿Eran los hermanos? El hermano. Y tenía una misión muy importante, sobre todo que el traer el armamento de los insurgentes del puerto de San Blas hacia Guadalajara. Él era el que traía el armamento. No sabe que eran hermanos, fíjese. Sí, eran hermanos. Y en un momento dado, lo hacen prisionero. Don José de la Cruz, que fue el comandante que vino y dijo, ahora va a cambiar el Guadalajara. Régimen. Y bueno, sí lo cambió, pero a base de tropelías, y pasó por cuchilla a muchos de los antiguos insurgentes. Y al hermano de Maldonado lo perdonó. ¿Por qué? ¿Porque conoció a su hermano Francisco? No, porque obligó a Severo Maldonado Francisco era a que prenda de cambio. Desde luego. Bueno, tendría todo el sentido, doctor. Por supuesto. Ahora hay quienes dicen, no es cierto, lo fusilaron también, no. Se tienen conocimiento de documentos y de diálogos que tuvieron los hermanos tiempo después del triunfo ya de la República. Ya. Bueno, creo que con eso justificaría bastante esa mala fama, doctor, que hasta la fecha lo sigue marcando. Lo sigue marcando. Yo estoy totalmente convencido de que así fue como obligaron a Maldonado a cambiar su versión y su posición. Doctor, digo, qué interesante, porque eso ayuda a develar el mito sin duda alguna. ¿Cuántos libros ha escrito usted en torno a Francisco Severo Maldonado?
Ay. 3. Pues de documentos que yo he rescatado, que es lo que más me entusiasma, han sido pues, lo que se conoce hasta ahora de Maldonado. Otros 3. 4. Pues sí, déjenlo en 4, doctor. El cuarto, que tú tienes, tú fuiste partícipe de su rescate y posterior publicación. Sí, pero del surrealismo a mí me deja completamente ajeno, doctor. Y pues platicaremos sobre eso. A ver, doctor, antes de que lleguemos a ese libro, que creo que es la prueba más fehaciente de que Dios tiene sentido del humor y que Guadalajara es en sí misma surrealista, doctor. Sí. De los libros que usted ha publicado, doctor, me imagino que también tuvo pues mucha gente como yo, otros tantos, pues que celebramos eso, pero también gente que de alguna manera pareciera que tienen pleito casado con el personaje, como que si las rencillas siguieran encendidas. Claro. ¿Tendría una justificación todavía mantenerle ese odio a este personaje? Pues voy a decir algo que me incomoda, pero que es la realidad. Lo desconocen. Ese es el argumento. Y es ignorancia supina del trabajo de Maldonado, ¿sí? Definitivamente. Se ve en la superficie nada más. Sin adentrarse verdaderamente. Pero para nada. Y el caso concreto lo tenemos en el libro que tú conoces muy bien, porque tú fuiste prácticamente el artífice de lo que ocurrió, que van a conocer ahora, y que desde luego se nos da una idea de la estatura intelectual de este personaje y su trabajo. A ver, doctor, ya puso el valor en esta cancha. Usted había dicho que se sabía de un libro perdido de Severo Maldonado. ¿Cuál es el preámbulo de todo eso? Platíquenos para que nuestros amigos pues empiecen también a saborear la historia, doc. Pues volvemos al momento con don José Cornejo Franco, de todos mis afectos y admiraciones. Me decía, fíjate, Carlos, ya cuando tuvimos más confianza y... Cuando rompieron la barrera. Sí. Dice, existe por ahí la idea de que Maldonado escribió un libro muy adelantado para su época y que está perdido y que se llama El triunfo de la especie humana. Hay algunos amigos que dicen que sí existe, que es un libro pequeño, dimensiones muy pequeñas y que no es tan voluminoso, pero que tiene unas ideas muy, muy adelantadas para su tiempo. En el campo de la sociología política. También algo completamente desconocido. Totalmente fuera de orden. Sí, claro. A ver, le pregunté a don Adalberto Navarro Sánchez, dice, sí, se dice que existe, pero nadie lo conoce. Consulté a 2, 3 y era la misma versión. Muy bien. De que sí existía aquel documento, pero nadie Nadie sabía realmente más. Realmente. Entonces, durante muchos años, durante mucho tiempo, se lo consideró como una de las varias obras perdidas de Maldonado. Tuve la oportunidad de ser director de la Biblioteca Pública del Estado. Y la directora de la Biblioteca Nacional, con la que tuve alguna relación, y le preguntaba sobre este documento, dice, no, ya consulté aquí algunos acervos de la Ciudad de México y de otros estados y no lo tienen. Pero sí existe. Te doy una idea. ¿Por qué no consultas los acervos de las bibliotecas de Estados Unidos? Ajá. Empezando por la del Congreso. Sí, claro. Pues, entusiasmado y en el y con cargo, café. y vámonos. La primera del Congreso, nada. Después de 10 o más consultas, negativo. Yo no perdí el ánimo, seguí escribiendo. Y un día me llega un comunicado. Aquí lo tenemos. En los fondos especiales de la Universidad de Yale. Entonces ya tenemos una prueba. Sí la tenemos, aquí está. Yo encantado la vida. Claro, ¿cómo puedo conseguirlo?
Dice, bueno, usted en México, maestro, puede pedirlo y se lo mandamos, nada más que le cuesta tanto más cuanto cada página. Fotocopiada, un cantado la vida, lo que sea, bastante, pero mandé el giro y a los pocos meses, porque fueron 2 meses o 3, llegó el paquete. Mira, yo casi temblaba de emoción, vi el texto, se lo estuve hojeando, faltaban 3 páginas. No es cierto. Se escribió que faltan 3 páginas. Eso no puede ser cierto, porque aquí nuestros, los encargados... Aquí no hay errores, doctor. Y lo revisaron y se lo mandaron. Pero faltan 3, ¿qué hago? Pues vuélvalo a pedir. Pero me faltan 3 nada más. No, pues es que no podemos nada más, ¿no? Tiene que pedir otra. No, bueno, va de nuevo. Pues va de nuevo. Pero bueno, entonces dije, bueno, pero ahora lo pido como director de la biblioteca pública. Claro. A ver, porque lo he pedido en lo particular. Ajá. A la semana me llegó completo y sin cobrarme un centavo. De haber sabido, doctor. Fíjate nomás. Bueno. Por cierto que el original de esa copia la dejé en la biblioteca. Cosa que nos da mucho gusto, doctor. Ahí está. ¿Sí? Pero ahora venía el siguiente paso. ¿Y ahora qué hacemos con ese texto? Mire, en lo que lo piensa, vamos a ir a una pausa, doctor. Bueno. Y enseguida regresamos para ver en qué termina esta aparición de este texto, pues que se creía perdido. Seguid con nosotros, estamos aquí de pasta dura. Seguimos platicando con nuestro amigo el doctor Carlos Fregoso Genís sobre esta odisea, créame que así fue, pues para ver el triunfo de la especie humana nuevamente en Guadalajara. Entonces, doctor, nos decía que usted recibió finalmente como director de la biblioteca, pues la copia completa del libro. Así es. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué hacíamos con esa obra? Ya la tenemos y, pues sí, en lo personal, qué gusto y fue una satisfacción. De años, doctor. De muchos años de búsqueda. Pues a ver si tenemos alguna forma de publicarla. Me tropecé, para mi fortuna, con mi amigo, don Samuel, que ni tardo ni perezoso se ofreció. Pues claro. La vamos a reeditar, vamos a rescatar esta obra. Bueno, pues para mí me lleno de orgullo aquello y claro que sí. Y a ver, ahora te toca a ti lo siguiente, porque en un mes iba a estar ya el texto. Lo que ocurre es que, no menos, cuando el doctor llega con esa joya, pues no solamente salivábamos por lo que implicaba, con un estudio muy interesante que ayuda a comprender el texto del doctor, e iba a formar parte de una colección titulada Libros Raros y Documentos Inéditos, para darle una continuidad a todos esos textos que habíamos logrado publicar en su momento. El problema es que ya se estaba acercando el final de la administración y comenzaron a haber una serie de recortes y de medidas, créame, de lo más abstractas que usted se puede imaginar. Kafka hubiera quedado fascinado y Dalí, sin duda alguna, se hubiera erizado más el bigote. Y al momento en que teníamos detenido esto, yo decía, bueno, ¿y por qué no avanza? Pues resulta que muchas veces hay personas que tienen que cumplir órdenes, pero que a lo mejor su método de razonamiento es muy lejano al de nosotros. Y nos tenían detenido el libro porque carecía de ciertos permisos. La primera de las cosas que nos enfrentamos, doctor, era que nos decían que no podíamos publicar el libro porque no contábamos con los derechos de autor. Doctor, ¿en qué año murió Severo Maldonado? En el 30 y algo, no se tiene una fecha exacta, pero... Pero vamos a decir que fuera en 1840. Bueno, yo creo que del 1840 a la fecha, doctor, ya habían pasado unos cuantos años, ¿verdad? Años, sí, claro. Y además, bueno, pues no lográbamos hacer entender a esta autoridad que muchas veces, pues ni siquiera existieran en su momento los derechos de autor como ahora los concebimos, claro, por obvias razones. Pero después, siguiendo este surrealismo, nos dijeron que si era un hombre tan brillante, don Severo Maldonado,
Seguramente buscando en sus papeles íbamos a encontrar algún documento que más o menos dijera: yo, Francisco Severo Maldonado, a tantos de tantos en la ciudad de tal, cedo para las futuras generaciones todos mis textos y yo completamente estoy de acuerdo en que se editen y no van a tener ningún problema en el futuro. Claro que cuando escuchamos eso, pues el doctor y yo soltamos la carcajada, porque creo que es fecha, doctor, que no encontramos los derechos de autor, No, por todavía. ejemplo, ni de Severo, ni de la Odisea. No tantos. No, claro. No, o sea, la Ilíada. Yo creo que Homero nunca dejó eso, doctor. No. Y si no, se perdió por ahí en algún lado. Seguramente Dante, cuando estaba en una de sus visitas a los círculos infernales, pensó en hacerlo. Bueno, pues al darles cuenta de que era imposible conseguir el documento, teníamos todavía un tercer conflicto, que era mayor. Porque no contábamos con el permiso de los herederos para publicar su obra. Y aquí el doctor, cuando escuchó eso, dijo: ojalá parecieran descendientes de don Severo, porque podríamos cerrar una historia maravillosa. Pero pues no sabemos que haya dejado descendencia. Entonces, al darse cuenta que la negativa por parte de la autoridad cada día estaba increciendo, pues el doctor y yo nos la jugamos literalmente, que asumíamos las consecuencias si alguna vez algún heredero o el mismo don Severo manifestaba que estaba inconforme por la publicación de su libro. Y creo que es fecha, doctor, que don Severo no se manifiesta, pero ¿verdad? Para nada. Entonces fue la manera en que logramos sacar esta edición, que es importantísima no solamente para la historia de Jalisco, de México, sino que permite ahora sí demostrar que desde siempre Jalisco ha sido punta de lanza en muchos movimientos de carácter internacional, si me lo permiten. Y ahora sí, doctor, una vez que apareció el libro, ¿cómo fue la aceptación? ¿Hubo crítica? ¿Hubo aplauso? Muchos se han quedado sorprendidos por la grandeza de estos planteamientos que el señor Maldonado hace. Me han pedido, y yo he encantado la vida, ejemplares en diferentes espacios. La Universidad la Autónoma de México, la de Tlaxcala, la de Puebla, la veracruzana y sobre todo en el extranjero, la Autónoma de Madrid y Montpellier. Ahí están, y en la Biblioteca Central de Berlín. Entonces ahí tenemos prueba, doctor, de que los libros siguen siendo el mejor pasaje para la inmortalidad. Claro, desde luego que sí. Pero no terminó ahí la sígale, novela. doctor, sígale. La novela. Ya con todo el entusiasmo y con todo. El señor nació en Tepic, entonces no era estado en Nayarit. Así es. Y me entrevisté con un alto funcionario de la cultura en Nayarit para decirle: miren lo que tenemos, y Nayarit nunca le ha hecho un reconocimiento, mucho menos Tepic. Literalmente me contestó: pues es que el señor nació aquí pero no vivió aquí, vivió en Guadalajara, ¿sí? Entonces pues no lo consideramos como hijo de... No es paisano. Ah, qué caray. Bueno, pues ni modo, pero en Guadalajara sí me van a hacer caso. Por supuesto, doctor. Estuvo peor, porque no es de Jalisco. Pues nació en Tepic, Nació ¿verdad? en Tepic, así es que ¿cómo vamos a hacerle un homenaje? O sea, el pobre Severo Maldonado ni de aquí ni de allá, ni de doctor. aquí ni de allá. Ahora, es así que pues, no encontramos todavía su tumba del pobre Maldonado. ¿Se podría o se debería hacer algún acto, doctor? No de reivindicación, que será lo correcto, pero para que se conociera mejor el personaje. Indudablemente que sí. Lo hay desde luego, y esto gracias a las autoridades en ese momento, que en el Museo del Periodismo hay ahí un pensamiento a Maldonado, Sí. de reconocimiento a Maldonado, pero no más. De hecho, también le tengo otra noticia, doctor, que se logró, porque eso yo también fui responsable, que se pusiera un busto sobre Severo Maldonado. Pues es modesto, pero es un modesto busto porque pues prácticamente era un desconocido hasta para el Museo del Periodismo. Claro. Y las artes gráficas. Bueno, aportamos un granito de arena para el reconocimiento de este personaje. Es de los pocos locos que reconocen la figura de pues don tengo Francisco. buen maestro, pues cómo voy a decirle que no, ¿verdad? Doctor,
¿qué más se puede hacer con don Severo? ¿Realmente valdría la pena estudiarlo en este siglo, en este momento? ¿Don Severo tiene algo que decirnos todavía? Desde luego que sí, porque muchos de sus planteamientos originarios, que insisto, en algunos de ellos no conocía a los autores que trabajaban estos temas, pero coincidían en sus planteamientos. En fin, es un personaje de avanzada y de visión que en su momento, como ocurre muchas veces, a este personaje no se les reconoció. Sí, usualmente los genios nunca son reconocidos por sus iguales. No, o sea, realmente los contemporáneos rara vez lo ven como alguien brillante. Sin embargo, doctor, creo que existen muchas posibilidades, pero lo más importante para mí, ¿cómo lo pueden localizar a usted, doctor, para conocer más sobre el personaje? En la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Sí, ¿verdad? Aquí sí lo conocen, ¿verdad, doctor? No, doctor, la verdad es que para mí es muy grato que pudiéramos hacer este programa, aparte que ya traíamos muchas ganas de platicarlo, porque sin duda alguna Jalisco y Guadalajara siempre ha sido semillero de luces, y Severo Maldonado es uno de los personajes que yo creo que hace falta un mejor estudio, un mejor reconocimiento, porque hay que entender la naturaleza humana, ni buenos ni malos, doctor, simple y sencillamente hombres de acuerdo a su generación y en este caso de avanzada. Doctor, Severo Maldonado en estos momentos ¿sería una figura crítica a lo que está ocurriendo en nuestro estado y en el país? Desde luego que sí. ¿Sí cree? Yo creo que sí. Puede coincidir, desde luego, con algunos aspectos que él en su momento defendió y planteó. Los programas sociales, por ejemplo. Desde luego que él coincidiría en gran medida en estos nuevos enfoques que se están dando. Pero sí creo también, y estoy convencido, que serían los críticos más fuertes a los regímenes actuales. ¿Sí piensa eso, doctor? Sí, desde luego. Tanto locales como extranjeros. Muy bien. Desde luego que sí. Estoy plenamente convencido de eso. Doctor, ¿existe alguna calle que lleve el nombre de Severo? Nada. Ya no hablamos de más, ¿verdad? No, pero ¿por qué no la Sociedad de Geografía y Yo creo que podría promoverlo, doctor. La Benemérita tiene toda la presencia. Yo creo que debería. Como para que con todo su peso intelectual, cultural y lo que representa para la sociedad jalisciense, sería una medalla que se cuelgue no a la Benemérita. No, al personaje. Al personaje. Pues sin duda alguna creo que sería un gran proyecto. Y antes de terminar este espacio, doctor, y agradecerle, ¿qué está escribiendo usted ahorita? ¿En qué se entretiene? No, es rescate, desde luego. Es que está la cantidad de información que se puede conjuntar, que se necesita un trabajo constante, permanente y sobre todo de identificación con la obra y con el personaje. Sí, claro. Y quiero comentarles que traeré en su momento ejemplares de El triunfo de la especie humana para las personas que les interese, que vengan a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, y con mucho gusto se los vamos a regalar. Muchísimas gracias, pues hemos llegado al final de este espacio. Como pueden apreciar, el doctor pues no solamente es una persona que admiro, que quiero, solamente tiene un defecto, no le va al campeonísimo. Pero bueno, algo tendría que tener mal el doctor, esperemos que se corrija esa afición que tiene hacia un equipo. Pues ni lo mencionamos, doctor. La corbata lo delata. Nada más. Pues no me queda más que agradecerle a usted, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y ya lo sabe que aquí buscamos que usted pase un momento agradable. Soy su amigo y servidor Samuel Gómez Luna Cortés y platicamos con el doctor Carlos Fragoso Genís sobre uno de los personajes más interesantes que ha dado pues estas latitudes, don Francisco Severo Maldonado. Muchas gracias y continúe con nosotros.